Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Brígido Loera para servirles. Aquí estoy de nuevo para documentarles otra anécdota de historia de lo que es ahora y lo que era antes de la Fama Nuevo León. Mucho gusto, y hoy vamos a hablar de una calle que se encuentra allí en el pueblo de la Fama Nuevo León, que es, ya les documenté la calle Juárez, ahora les voy a documentar la calle Hidalgo, de esa localidad que se encuentra en la Fama Nuevo León. Vamos a hacer inicio lo que es de la parte de abajo, donde nosotros le nombramos la mojonera, que era una estructura que se encontraba donde eran los límites de que era Santa Catarina y San Pedro Garza García. Voy a comentarles desde esa área, que así le nombrábamos porque era una estructura que parecía de concreto, y era como la división de que eran los límites de San Pedro y los límites de Santa Catarina, Nuevo León. O sea, Santa Catarina, Nuevo León es el municipio, y lo que es la Fama Nuevo León pertenece a Ciudad, en la actualidad, Ciudad Santa Catarina, Nuevo León. Por inicio, voy a iniciar con los pobladores de esa localidad, que en los años yo les voy a comentar como de 1957, 58 hasta el 60, 70 o 80, si puede decir, ¿verdad? Entonces, voy a empezar porque sí está larga la lista, y espero, si alguna persona no se menciona, es porque no me acuerdo, o a veces no me acuerdo del nombre o me acuerdo su apellido, y yo quiero hacer énfasis en no mencionar sobrenombres para no dañar o molestar y hacer sentir mal a las personas, por respeto. Voy a empezar. Gracias. Por inicio vamos a iniciar con la granja. Se iniciaba un negocio que se encontraba a los límites de que eran San Pedro y Santa Catarina, por la calle Hidalgo. Era la granja donde se vendían lo que era huevo y gallinas. Por eso se nombraba la granja. Y ahí era una familia, no recuerdo los nombres de los propietarios, pero es el primer negocio que se encontraba en esa área, en los límites de San Pedro y La Fama. Enseguida seguía una casa que la ocupó el ingeniero Antonio Castro. Enseguida seguía Genaro Salazar. Seguía Doña Chole. Doña Chole era una persona que vendía zapatos. Doña Chole. Enseguida seguía el ingeniero Treviño, y iniciamos con un cruce que era la calle Bravo. Enseguida era doña Virginia Burgerham. Ella le hicimos la gringa. Era una casa muy grande, y esa era una gringa que vivía en esa área, que enfrente de su casa existen unas palmeras todavía, ¿verdad? Con el tiempo se fue dividiendo esa casa, y ahora en la actualidad pues viven otras personas. Inclusive ahí lo llegó a ocupar el señor Tomás Herrera, que era la última parte de la casa de esa señora que le decían la gringa. Enseguida la familia Méndez Treviño, Enrique Treviño, la familia Mora Castro, la familia Alejandro Fuentes. Enseguida era los Zamora, Juan Cortés y doña Herminia, que tenían un molino de masa de maíz. Tenían una tiendita de comestibles, refrescos, sodas, y aparte tenían un molino de masa, que ya no existe.
ese negocio yo creo los propietarios tampoco ya están en la gracia de Dios. Enseguida era Juan Cortés, enseguida seguía Chagua de León, le decían Chagua a la muchacha, ¿verdad? Pero no sé, enseguida seguía Don Salvador, y luego un negocio que era una carpintería, y era Doña Secreto. Decían que esa viejita o una señora vendía así como tostaditas y cosas así, garnachas y cosas así. Y luego seguía sí, eran otras casitas, ¿verdad? Otras casitas que se encontraban ahí, ¿verdad? Y, y no recuerdo ahorita el nombre de esas familias. Enseguida seguía el señor Agapito Padilla con su familia, ¿verdad? Realmente, y luego ya seguía una calle que se llamaba Morelos, la calle Morelos. Y en la esquina de esa calle, yendo todavía por la calle Hidalgo, era la tienda Azteca, que el propietario era don Jacinto Márquez. Enseguida de don Jacinto Márquez vivía Armando García. Enseguida vivía don Elpidio Martínez. Y enseguida vivía don Francisco Pérez, que él era un señor que tenía unas vacas y vendía leche en esa época. Enseguida se veía una señora que se llamaba Raquel, que era la hermana o mamá del Bachas, que le decían al muchacho el Bachas, sí le decían el Bachas al muchacho. Y enseguida seguía Francisco García, y ahora en la actualidad enseguida está una casa rosa, le nombran la casa rosa ahora, que ahí hacen eventos y se reúnen varias personas, familias y señoras, y así le nombran la casa rosa, por la calle Hidalgo también. Y ya después de ahí de la casa rosa, Epimenio y Juanita, y enseguida seguía Luis Carrión, y ya enseguida seguía doña Rafaela Galván y don José Hernández, que ellos tenían, doña Rafaela tenía un negocito de una miscelánea y don José tenía unos billares que se nombraban La Pasadita. Espero que los recuerden. Después de ahí, de esos billares y La Pasadita, vivía una familia que se apellidaba Escamilla. Y lo seguía Guadalupe, Rosa y Gustavo Sánchez. Y luego ya seguía un negocio que se llamaba La Conasupo. Y luego seguía Epigmenio García. Y luego Genaro García. Y luego que seguía Jesús Arispe. Y luego había un negocio que era un bar que se llamaba Los Broncos. Los Arcos, otro negocio que también, creo que en la actualidad todavía existe Los Arcos. Y luego ya seguida Jesús Esparza. Yéndonos todavía por la Hidalgo, es Jorge Santiago Alanís Almaguer. Y enseguida seguía un muchacho que le decían La Cacha, se apellidaba Hernández. Enseguida seguía Lázaro Alanís. Enseguida seguía Minerva Silva. Y enseguida seguía don Fidel Escamilla, que don Fidel Escamilla fue alcalde de ahí de Santa Catarina. Y después de don Fidel seguía El Satélite, o un negocio que ahí existió. Y ya de ahí seguía Mario Treviño, que ahorita tiene un negocio de una carnicería. Y enseguida de él está otra carnicería que es de su papá, que se llama La Roca de Oro, ¿verdad? Y de ahí sigue Chely, una familia que la muchacha le decían Chely, tenía un saloncito de belleza, que ella, Chely, se casó con el doctor Tomás.
Y ya de ahí sigue don Francisco Dávila, que don Francisco Dávila también fue alcalde de ahí de Santa Catarina. Y en la comunidad de La Fama también, ¿verdad? Porque La Fama pertenecía a la ciudad Santa Catarina. Mm. Y luego de ahí seguía una señora que se apellidaba Garza. Y luego seguía el Molino, que el Molino también se pertenecía a don José, a don Francisco Dávila. Y, y luego de ahí enseguida estaba una peluquería que en la actualidad del Molino pasó a ser una peluquería que era Tony. Enseguida seguía Elvira García. Y luego la casa una casa sola enseguida de ahí. Y luego la funeraria. Entonces, ya en la otra esquina estaba una farmacia que se llama la Farmacia San Juan. Y luego la funeraria que era Don Luis, que el propietario era Don Luis. Y luego le seguía la paletería de Don Diego Castillo. Enseguida él vivía enseguida, que era la casa de su esposa y él, de Don Diego Castillo, Rosita Ornelas. Y enseguida seguía la casa de Margarito Almaguer Tamés. Y enseguida seguía un negocio de don Alonso Almaguer Tamés también. Y ya de enseguida de don Alonso era Juliana Mendoza, el Chato. También el Chato tenía un negocito de peluquería que era casi ya enfrente de ahí de lo que era la plaza, ¿verdad? La plaza y enseguida de ahí de lo que era el negocio de don Alonso Almaguer. Y en sucesivo había más casitas, ¿verdad? Y personas que pues no recuerdo yo quiénes vivieron, ¿verdad? Y luego seguía la casa de don Ambrosio Jasso. Enseguida había un negocio que era una guardería, que la auspiciaba el DIF de Santa Catarina. Y ya de ahí seguía una parte que nombrábamos el patinadero. Ya después del patinadero era la familia Perches. Y ya de ahí seguía la casa de don Luis Cerrato. Y enseguida había una parte que le nombrábamos. Enseguida de don Luis Cerrato había un negocio de una maquiladora donde hacían ropa, algo así. Y ya seguía la privada Guadalupe. Y luego ya de ahí era la familia Méndez, el doctor Pepe, o sea, José Salas, el doctor Pepe, le decíamos así. Enseguida era la frutería de Felipe García. Y ya de enseguida de Felipe García seguía la bloquera de don Epimenio Salazar. De enseguida seguía una familia que se apellidaba Sánchez. Y luego un negocio que se ubica ahí mismo, que era del Genio, que se nombraba El Padrino. Y había así pasadizos como tipo privaditas que pues, no recuerdo si tendrían nombre o no, ¿verdad? Pero existían ciertos pasadizos que quedaban rumbo al río Santa Catarina. Enseguida ya más adelante estaba la familia González, que ellos tenían un negocio, el papá de la familia González tenían un negocio de paletinas y gelatinas. Y después de ahí seguía la familia Cerrato, el Pasto del Águila, y donde se ubicaba también ya la unión de Hidalgo y Juárez. Todavía sigue lo que es la avenida Hidalgo, ¿verdad? Pero generalmente es muy grande, muy extenso seguir documentando todas las familias que se ubicaban ahí en esa calle, porque la calle iniciaba desde lo que era los límites de San Pedro de Garza García y la Fama Nuevo León y corría hasta lo que era, hasta la Protexa, una colonia que era la colonia Protexa, ¿verdad? De ahí del Paso del Águila, adelante todavía es un buen tramo para llegar a ese tramo, porque existía otras colonias más adelante, que era la Concordia, la Española, ¿verdad? Y lo que era la Cooperativa, Campania,
la Benito Juárez. Esas colonias ya fueron más nuevas, ya fueron con el tiempo más nuevas, ¿verdad? Y sería difícil nombrar todas las colonias que se encontraban adyacentes sobre la misma calle Hidalgo, ¿verdad? Que era la principal, se podría decir que se fuera la principal porque esa corría directamente hasta lo que era la Fama Nuevo León, que cruzaba de lado a lado, ¿verdad? Y topaba hasta donde era la colonia Protexa, ¿verdad? Y luego de ahí ya había calles adyacentes para ir, ya sea para ir para el Blanqueo o ir para San Isidro. En aquellas épocas, ahora todo está cambiado, todo está cambiado porque se han formado muchos edificios, muchas edificaciones ya grandes y ha cambiado totalmente hasta ahora en el 2025. Les agradezco mucho su tiempo y voy a seguir documentando desde ahí, de donde me quedé, de que es el Paso del Águila hasta Protexa. Muchas gracias. Mi nombre es Brígido Loya para servirles. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Adiós.